Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que tiene a todos preguntándose, Serkan Ayolu y Ozge Gürel esquivan el amor. ¿Qué es lo que realmente está pasando entre esta pareja? Como ya saben, me encanta el drama, las historias de amor y, por supuesto, desentrañar los secretos de nuestros actores y actrices favoritos. Y esta vez el enigma gira en torno a dos nombres que nos encantan, Serkan Ayolu, el galán que nos robó el corazón en Amares Primavera, y Ozge Gürel, una actriz talentosísima que ha protagonizado muchas series exitosas. Han sido pareja, y aunque han estado un tiempo juntos, últimamente hay rumores de que algo no anda bien. ¿Será que la chispa se ha apagado? ¿O hay algo más profundo que está oculto a la vista pública? Antes de que empecemos a analizar a fondo este jugoso tema, no puedo dejar de pedirles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que cada semana les traigo lo más candente del mundo de las series turcas y sus protagonistas. No se lo pierdan. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el corazón de este misterio. La relación entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel ha sido, desde sus inicios, muy seguida por los fans. Se conocieron en el set de Amares Primavera, donde la química entre ellos era palpable en la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, y la relación entre ellos se trasladó de la ficción a la realidad. Los vimos enamorados compartiendo momentos, fotos y comentarios en redes sociales. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno. La chispa saltó, los corazones latieron al unísono, y los fans suspiraban con cada publicación, cada mirada cómplice, cada demostración de cariño. Era el romance que todos anhelábamos, dos estrellas de la televisión turca, unidas por el amor, brillando juntas en el firmamento mediático. Su relación no era solo una cuestión de afecto personal, era también una estrategia de marketing, un imán para los ratings, una garantía de éxito en las entrevistas y en las portadas de revistas. Eran el combo perfecto, guapos, talentosos y aparentemente locamente enamorados. Pero como en todas las historias de amor, la vida real no siempre es perfecta. A pesar de que su relación parecía sólida, con el tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las especulaciones se multiplicaron con la ausencia de publicaciones juntos, la falta de fotos en eventos y la discreción que mostraron al ser preguntados sobre su relación en entrevistas. Empezaron a esquivar las preguntas, a eludir los temas románticos y a centrarse en sus proyectos individuales. Fue el silencio, la ausencia de la exhibición pública de su amor, lo que generó la incertidumbre. ¿Por qué ya no posaban juntos? ¿Por qué no compartían sus momentos más íntimos? ¿Por qué el amor que antes se gritaba a los cuatro vientos ahora se susurraba en secreto? La respuesta, como siempre, es compleja y multifacética. Una de las cosas más curiosas es la forma en que han manejado la situación en las redes sociales. Si bien al principio eran muy activos compartiendo momentos juntos, últimamente se han vuelto más discretos. Publican fotos de sus trabajos, de sus viajes por separado, pero rara vez los vemos juntos. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores de ruptura. ¿Por qué esta actitud reservada? ¿Qué están tratando de ocultar? Las redes sociales en la era digital son tanto una bendición como una maldición para las celebridades. Por un lado, les permiten conectar directamente con sus fans, compartir sus proyectos y construir una imagen pública a su antojo. Por otro lado, son un caldo de cultivo para la especulación, el chismorreo y la invasión a la privacidad. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta es analizado con lupa, buscando señales de alegría, tristeza, amor o desamor. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, es un negocio. Hay contratos, imágenes que proteger y reputaciones que cuidar. Es posible que Serkan y Ozge estén trabajando juntos en proyectos futuros y necesiten mantener una imagen de armonía, aunque internamente estén pasando por dificultades. También es común que las celebridades, especialmente cuando están en el ojo público, decidan mantener su vida privada lejos de los medios para proteger su intimidad. En este juego de la fama, la imagen es crucial. Una ruptura escandalosa, una disputa pública, un enfrentamiento en redes sociales, todo eso puede afectar negativamente a sus carreras. Los patrocinadores se alejan, los directores dudan, los fans se decepcionan.
Por eso, la prudencia es una herramienta valiosa. Quizás detrás de esa discreción, se esconde una estrategia para minimizar el impacto de una posible crisis. Otra posibilidad es que estén atravesando un momento difícil, una crisis pasajera. Las relaciones son complejas y a veces necesitan tiempo y espacio para sanar. Tal vez estén tomándose un respiro o buscando la forma de reconciliarse, lejos del escrutinio público. El estrés de la fama, las largas horas de trabajo, las presiones externas, todo esto puede afectar a cualquier pareja. El mundo del espectáculo es un torbellino de emociones y desafíos. Las agendas apretadas, los rodajes extenuantes, los viajes constantes, todo esto puede pasar factura a cualquier relación. Además, la presión mediática, las críticas constantes, la exposición pública, todo esto puede generar tensiones y conflictos. Quizás Serkan y Ozge simplemente necesiten un respiro, un tiempo para reflexionar, para reencontrarse consigo mismos y con su amor. Hay que recordar que no sabemos todo lo que sucede en la vida de estas estrellas. Solo vemos una pequeña parte, la que ellos deciden mostrar. Es fácil juzgar, especular y sacar conclusiones apresuradas, pero es importante ser respetuosos con su privacidad y entender que tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones constantes. La fama, como un espejo deformante, puede distorsionar la realidad. Los ídolos se ven obligados a proyectar una imagen idealizada, a cumplir con las expectativas del público, a ocultar sus debilidades y sus conflictos. Detrás de las sonrisas, los abrazos y las declaraciones de amor, pueden esconderse inseguridades, miedos y contradicciones. Serkan y Ozge, como cualquier persona, son seres humanos con emociones, con problemas, con sueños y con miedos. A pesar de todo, hay señales que nos dan pistas. Algunos observadores han notado que en entrevistas recientes, ambos han eludido las preguntas sobre su relación, o respondido de forma vaga. Esto podría indicar que están tratando de proteger su privacidad, o simplemente que no quieren entrar en detalles sobre su situación actual. También es posible que estén siguiendo consejos de sus representantes, que les sugieren mantener la cautela hasta que la situación se aclare. El lenguaje corporal, las miradas esquivas, las sonrisas forzadas, todo eso puede delatar sentimientos ocultos. Las entrevistas son un terreno minado, donde cada palabra, cada gesto puede ser interpretado y analizado. Es comprensible que Serkan y Ozge prefieran ser cautelosos, evitar las preguntas incómodas y mantener un perfil bajo. Ahora bien, ¿qué es lo que podrían estar ocultando? ¿Una crisis seria? ¿Una ruptura inminente? ¿O simplemente una necesidad de proteger su intimidad? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunas fuentes sugieren que podrían estar planeando una boda en secreto, y por eso evitan las preguntas sobre su relación. Otras, por el contrario, afirman que están separados, pero que intentan mantener la imagen de pareja para no afectar a sus proyectos profesionales. La posibilidad de una boda secreta es, sin duda, un rumor romántico. La idea de que la pareja esté planeando una sorpresa, un evento íntimo y alejado del foco mediático, es algo que entusiasma a los fans. Sin embargo, también es una estrategia arriesgada. La presión para mantener el secreto, la necesidad de proteger la intimidad, todo eso puede generar tensiones y complicaciones. La otra posibilidad, la de una separación, es más dolorosa, pero también más realista. Las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden terminar. Las circunstancias cambian, los sentimientos se transforman, y a veces el amor se acaba. Si Serkan y Ozge han decidido tomar caminos separados, es su derecho y debemos respetar su decisión. Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que estén atravesando un momento difícil, una fase de adaptación a las presiones de la fama y a las exigencias de sus carreras. Es posible que estén buscando la manera de fortalecer su relación, o de tomar decisiones importantes sobre su futuro juntos. Pero al final, solo ellos saben la verdad. La vida es un viaje y las relaciones son parte de ese viaje. A veces los caminos se cruzan, se entrelazan y a veces se separan. No hay nada de malo en ello. Lo importante es ser fiel a uno mismo, a sus sentimientos, y tomar las decisiones que nos hagan felices. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más intrigante. ¿Cómo reaccionarán los fans ante esta situación? ¿Continuarán apoyándolos independientemente de lo que ocurra? ¿O la presión mediática acabará por pasar factura a su relación? Solo el tiempo lo dirá.
Lo que sí sabemos es que la historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, por ahora, sigue siendo un misterio. Los fans en este caso son como una gran familia, que ha sido testigo de su amor, que ha vibrado con sus éxitos, que ha celebrado sus logros. Es natural que sientan curiosidad, preocupación y quizás un poco de decepción. Sin embargo, también es importante que respeten su privacidad, que les den espacio y que les ofrezcan su apoyo incondicional. Sea cual sea su decisión. En resumen, hemos analizado la posible situación sentimental de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, basándonos en la información disponible. Hemos explorado las posibles razones detrás de la discreción de la pareja, desde la protección de su privacidad hasta las presiones de la fama y los contratos profesionales. Hemos considerado diferentes escenarios, desde una crisis pasajera hasta una separación definitiva. La verdad, como siempre, está en manos de los protagonistas. Solo ellos saben lo que está pasando en sus corazones, en sus vidas. Lo que podemos hacer es observar, especular y esperar con respeto y con cariño a que nos revelen la verdad, cuando ellos lo consideren oportuno. Es importante recordar que esto es solo una especulación, basada en rumores y observaciones. La verdad solo la conocen Serkan y Ozge. La prudencia, el respeto y la empatía son esenciales. No debemos juzgar, ni presionar, ni exigir explicaciones. Lo importante es desearles lo mejor, sea cual sea su destino. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarme qué opinan ustedes. ¿Creen que están juntos? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Antes de despedirnos, quiero añadir algo más. La historia de Serkan y Ozge es un reflejo de la complejidad del amor en el mundo actual, donde la fama y las redes sociales juegan un papel crucial. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, la autenticidad y la búsqueda de la felicidad. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que al final, todos somos seres humanos con anhelos, miedos y sueños. Así que mientras esperamos a que Serkan y Ozge nos revelen la verdad, sigamos disfrutando de sus trabajos, sigamos apoyándolos y sigamos creyendo en el amor, en todas sus formas y manifestaciones. Hasta la próxima.